Hola, profe. Hola, buenas tardes. Arrancamos con la clase de hoy. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue en el examen? Bien, profe, yo tenía una pregunta sobre el examen de algo que no me salió. Sí. La inversa de una función no me salió. Está bien, y tenés la función, mandámela no podríamos sociabilizar eso porque puede ser una pregunta de recuperatorio. Tendrías que mandármela. ¿Vos aprobaste el Entiendo. examen? Sí, ¿Está bien? Mandámela por el chat, o mandámela a mi correo y yo te mando la resolución o te digo dónde puede estar. Mandame lo que hiciste. ¿Sí? sí, profe. Al otro compañero, ¿cómo le fue? Nicolás, ¿te fue bien? Sí, sí, bien, aprobé. Bueno, genial. Saben que el examen final es presencial, ¿no? Sí, sí. Ok. Bueno, ¿pudieron mirar algo de la nueva unidad, aplicaciones de la función derivada? Yo Sí, todavía no empecé. Bueno, vamos a hacer vamos a ver la primera parte, que es la regla del hospital, cuándo se puede aplicar y cómo se aplica, ¿sí? Como para que puedan avanzar con eso, ¿sí? Vamos a resolver algunos ejercicios. Les pido, por favor, que traten de consultar más por medio del Classroom. Me llama poderosamente la atención, Classroom, por medio del aula virtual, me llama poderosamente la atención que no haya ninguna duda de los ejercicios, que nunca tengan consultas. Eso me preocupa porque o están haciendo todo y sale todo bien, o no están haciendo los ejercicios. Sé qué es lo que está pasando, pero no hay consultas en el aula virtual, ni una. Bueno, vamos a mirar las aplicaciones de la función derivada, la regla del hospital, que esto va a dar solución a los límites que hemos calculado en la unidad número 2. Cuando tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, podemos aplicar la regla del hospital, ¿correcto? Sí. sí. Entonces, hoy es 6, 7. Esta es unidad número 4. Aplicaciones. Creo que tengo redactada. A ver acá. Esto es mayo. Así no copió, creo que lo tengo copiado de otra clase. Lo que quiero copiarles es que cuando tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, o sea que el límite del numerador, cuando x tiende a un valor, el límite del denominador me tiende a 0 de manera simultánea, voy a poder aplicar la regla del hospital, que consiste en derivar el numerador y derivar el denominador, ¿correcto? Sí. Sí. Ajá. Si no, lo volvemos a copiar. Pero bueno, por ahí lo tenía de alguna de estas. Esta es del 9 de junio. Acá, puede ser que esté acá. Bueno, acá tenemos, no lo copié directamente, creo que lo hice. Aplicamos la regla del hospital. Bueno, no lo copié. Por ahí lo tenía en alguna clase copiada. Tenemos, esperen que lo voy a copiar de acá, de este ejercicio. Tenemos una función que tiende a 0 cuando x tiende a un número.
¿correcto? Tanto el numerador como el denominador. Ahora voy a poner una g de x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar el numerador y voy a derivar el denominador, ¿correcto? Sí. Voy a hacer f' de x. No lo voy a derivar como un cociente, voy a derivar de manera independiente el numerador y el denominador, ¿correcto? No como Sí. cociente. ¿Está bien? Cuando la función del numerador, cuando x tiende a de f de x tiende a 0 y el límite de x tendiendo a de g de x también tiende a 0, voy a aplicar la regla del Hospital, que consiste en derivar el numerador y derivar de manera independiente el denominador. Esto se verifica cuando cuando la función de arriba tiende a 0 y el denominador tiende a 0, o cuando tiende a infinito sobre infinito, ¿correcto? Sí. Bueno, vamos a hacer la primera. Esto lo voy a borrar. Bueno. Esto lo voy a borrar. Observan que cuando x tiende a 0, el seno de x menos x tiende a 0 también, ¿correcto? Sí. Y e a la 0 es 1, menos 1 también tiende a 0. Voy a aplicar la regla del Hospital, entonces, que consiste en derivar el numerador y en derivar el denominador en forma independiente. O sea, no como cociente. Si yo derivo el numerador, ¿qué obtengo? La derivada del seno. Coseno. Coseno De de x. La derivada de x. 1, menos 1. Muy bien. La derivada de e a la 2x. 2e a la 2x. Por 2. ¿Correcto? Sí. Por 2, porque tenemos que aplicar regla de la cadena. La derivada de una constante como es 1 da 0, ¿correcto? Sí. Ahora volvemos a evaluar este límite. El límite de x tendiendo a 0 del coseno de 0. Coseno de 0 es 1. 1 menos 1. 0. 0. Abajo, e a la 0, 1, por 2, 2. Esto nos queda 0 sobre 2. Eso no nos genera ningún inconveniente porque eso da 0, ¿correcto? Recuerden que si el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a un número, ese cociente tiende a 0. Si el numerador tiende a un número y el denominador tiende a 0, ese cociente tenderá a más o menos infinito, dependiendo de a qué número tendió mi numerador, ¿correcto? Sí. Pero ahora no nos genera ningún inconveniente que un denominador tiende a infinito. Nos genera inconveniente o indeterminación del límite que ambos de manera simultánea tendan a 0. Dije infinito y quise decir 0. Recuerden que hasta antes del límite no podíamos, la división por 0 no está definida, pero recuerden que acá no me importa lo que pasa en el punto, sino en un entorno del punto. Y eso está tendiendo a 0, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿alguna duda de este? No. Vamos a mirar otro. Del primer punto, ¿cuál quieren hacer? El F, profe. El O F. el E. El F. El F. Bueno, vos lo tenés ahí como para dictármelo. Estamos nosotras dos solas, el compañero se ha ido. Sí, profe. El F. ¿Tenés ahí como para dictármelo? Sí. ¿Hasta qué punto llegaste de la guía? De esta guía de la 4 solamente hasta acá. Bueno. Bueno. Ahora, cuando estemos por terminar, o en el próximo Zoom, si estamos nosotras dos solas, me mostrás el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver Dale, profe.
Es el f, me dijiste, ¿no? Sí, Límite de x tendiendo a 0. 0 también de, Sí. 2 más x, en paréntesis, 2 más x, 2 más x, ¿sí? x elevado a la x. Ok, ¿qué más? Menos 2 elevado a la x. Menos 2 elevado a la x. Todo dividido a x. Elevado a la x. Todo dividido por x. ¿Correcto? Que cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 2 a la 0, menos 2 a la 0. Eso sería 1 menos 1 que da 0, ¿correcto? Sí, Y el denominador también tiende a 0, tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, voy a derivar mi numerador y voy a derivar mi denominador, ¿correcto? sí, Bueno, vamos a copiar esta función, porque la vamos a hacer abajo, la derivada. Tenemos esta f de x que quiero derivar. Esto no tiene problemas, lo que tendría problemas para derivar sería esta, ¿correcto? sí. Esta es 2 a la x por el logaritmo de 2, ¿está bien? Esta la quito porque después la podemos derivar sin inconveniente, ¿sí? ¿Vos te acordás cómo se deriva esta función? Puede ser que la x la pase para abajo o no. Tenés que Multiplicando. hacer una derivación logarítmica, ¿está bien? Mm. Vamos a multiplicar a los dos miembros por un logaritmo. Logaritmo, ¿correcto? ¿Correcto? Sí, profe, muy bien, estas no me salen las que tienen logaritmo. Creo que no me deja. Bueno, ahora entonces voy a aplicar propiedades del logaritmo y este exponente baja, ¿correcto? Sí, Entonces acá te queda x. Me va a borrar todo. Me voy a tener que volver a copiar. Porque viste que está todo como enlazado y me lo borra todo. Entonces queda logaritmo de f de x igual a x por el logaritmo de 2 más x, ¿correcto? sí, Y ahora voy a derivar de un lado y del otro lado, ¿correcto? Cuando yo derivo de un lado y del otro lado, recordemos cómo queda la primera parte derivada. Queda 1 sobre f de x por la derivada de por f' de x, ¿correcto? sí, Queda 1 sobre f de x por f de x derivada. ¿Está bien? Y del otro lado de la igualdad queda la primera derivada, que es 1, por el logaritmo de 2 más x, ¿correcto? Más la primera sin derivar, que es x, por la derivada de la segunda, que es 2 sobre x. ¿Sí? ¿cuál, profe? Vos tenés que aplicar la derivación logarítmica. Cuando vos tenés una función de este estilo, donde tenés una f de x elevada a una g de x, vas a tener que multiplicar a ambos lados por logaritmo, porque eso te va a permitir que este exponente baje. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe, hasta ahí sí. Una vez que llegamos acá, yo voy a derivar. Voy a derivar de este lado. Cuando yo derivo acá me queda la derivada del logaritmo de f de x, es 1 sobre f de x, por f' de x, porque tenés que aplicar regla de la cadena, ¿correcto? Es una función Sí, compuesta.
Y del otro lado, aplico regla del producto. Es la primera función derivada, o sea, la derivada de x, que es 1, por esta sin derivar. Por eso escribí 1 por el logaritmo de 2 más x, ¿correcto? Sí, Más la primera función sin derivar, que es x, por la derivada del logaritmo de 2 más x. La derivada del logaritmo de 2 más x es 1 sobre 2 más x. sí, Entonces acá me queda 2 más x. ¿Bien? sí. Bueno, para acá vamos a borrar ahí. Bueno, y ahora, para que me quede la derivada f de x, ¿cómo va a pasar del otro lado de la igualdad? Multiplicando. Multiplicando. Bueno, entonces para que la vamos a copiar. Ay. Por f de x, que es logaritmo de no, f de x no era logaritmo, era 2 más x elevado a la x, ¿correcto? Sí, Entonces, por 2 más x, todo eso elevado a la x. Bueno, ya tenemos la derivada, que es lo que iría acá arriba, ¿está bien? sí, Ya tenemos esa parte. Acordate que hay una parte que la excluí, que ahora la voy a poner. Es todo esto. Y acordate que nos faltaba menos menos 2 elevado a la x por el logaritmo de 2, ¿correcto? sí, Bueno, y abajo la derivada es 1, ¿está bien? La derivada de x es 1. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá vamos bien? sí, profe. Y ahora ya no vamos a tener indeterminación del límite porque abajo nos dio 1. Entonces simplemente tengo que calcular el límite de x tendiendo a 0. Vamos a hacerlo con el lápiz. Cuando x tiende a 0, esto me tiende al logaritmo de 2. Cuando x tiende a 0, esto me tiende a 0, ¿correcto? Sí, Cuando x tiende a 0, esto me tiende a 2 a la 0, y esto me tiende al logaritmo de 2 por 2 a la 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? sí, Entonces, ahora vamos a hacer los cálculos acá. Vamos a escribir. Logaritmo de 2 más 0 es logaritmo de 2, ¿correcto? Por sí, 2 a la 0, que es 1, todo eso nos quedó logaritmo de 2. Menos logaritmo de 2 por 2 a la 1, que es, por 2 a la 0, que es 1, nos quedó menos logaritmo de 2. Y eso nos quedó igual a 0, ¿correcto? sí, profe. Da 0. ¿Está bien? Sí, ¿Se entendió? Por ahí es complicado, pero ya una vez que abajo te dio un número y ya no tenés indeterminación del límite, después tenés que hacer simplemente el cálculo. ¿Está bien? lo que estaba haciendo mal yo fue todo al principio. No ponía logaritmo de 2 más x. ¿Y cómo derivabas 2 más x elevado a la x? Y no sé por qué bajaba la x para abajo. Y después lo derivaba, lo multiplicaba por la derivada de adentro. No, está bien. Ahí tenías que aplicar la derivación logarítmica en esto, ¿está bien? Sí, cuando ¿Sí? tiene, por ejemplo, en vez de x, tiene un 2, ¿también tengo que aplicar logaritmo? Si acá estuviera al cuadrado, no, ahí ya no. Sí,
Ahí baja el 2, Ahí. es una función potencia. Ah, ¿Está bien? sí, profe. Es una Con eso me función lo potencia. confundí. Bueno, vamos a mirar, del 1 ya está, vamos a mirar el 2, que es los límites. Ojo que acá tenemos otra indeterminación. Cuando x tiende a infinito, arriba me tiende a infinito, abajo me tiende a infinito. Se vuelve a aplicar la regla del Hospital, que consiste en lo mismo, derivar la función que está en mi numerador y derivar la función que está en mi denominador, ¿correcto? De manera independiente. Entonces, Sí. acá, en vez de tender a 0, tiende a infinito, y abajo también tiende a infinito. Entonces aplico la regla del Hospital. Puede tender a un valor o puede tender a infinito y que me tiende a infinito, ¿está claro? Es la indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Tiene que tender el numerador a infinito, el denominador a infinito, y aplico la regla del Hospital derivando el numerador y el denominador, ¿correcto? Sí. A ver si lo tenemos copiado acá. Este es otro. Bueno. Entonces acá yo ya hice, si no lo borramos, ¿no? Pero había hecho este ejercicio que es el E, decía ahí, el último. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? ¿A qué tiende mi numerador? Cuando x tiende a infinito. ¿No tiende a infinito? Tiende a infinito, porque el logaritmo de x cuando x tiende a infinito es infinito, infinito más infinito tiende a infinito, ¿correcto? Y el denominador, infinito por infinito, tiende a infinito, ¿está bien? O me habré elegido esta, observá, que son funciones difíciles de, límites difíciles de calcular con lo que vos viste en la unidad número 2, porque básicamente lo que se veía en la unidad número 2 eran funciones polinómicas, donde cuando tenías una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, dividías por la potencia de mayor grado, ¿correcto? Sí. Pero acá tenés funciones logarítmicas, entonces algebraicamente estás limitada para resolver esto, ¿está bien? Sí. La regla del Hospital viene a salvar todo esto que estoy diciendo. Entonces, acá nos queda, como voy a aplicar la regla del Hospital, voy a derivar al numerador y voy a derivar al denominador. ¿Qué pasa si derivo mi numerador? ¿Qué me da? La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. 1 sobre x, y la derivada de x es 1. 1. ¿Pasa cuando derivo a mi denominador? Tengo que aplicar ¿qué regla? La de multiplicación Regla del de las producto. derivadas. Muy bien, regla del producto. ¿Cómo queda la derivada de x? 1. 1. 1 por el logaritmo de x, porque es la segunda sin derivar, más X la primera sin derivar por por la la segunda segunda derivada. derivada. O sea, x sobre 1 sobre x, por 1 sobre x, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces acá nos quedó 1. Y observemos qué pasa con esto. Cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende mi numerador? A 1. Mi numerador tiende a 1. ¿Por qué esto tiende a 0? ¿Correcto? Sí. Esto tiende a 0. Tenemos 0 más 1, mi numerador tiende a 1. ¿Y mi denominador a qué tiende? A 1 también. No, porque el logaritmo No. de x, cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende? A 0. A infinito. Logaritmo de x, cuando x tiende a infinito, y eso tiende a infinito. Un número sobre algo que tiende a infinito, ¿a qué tiende? A 0. A 0. Y es lo que da este límite, ¿correcto? Podrías revisarlo ahí en las respuestas. Este es el 2, ¿no? Tiende a 0.
¿correcto? Sí, Te queda entonces esto y lo otro. Y acá tenés otro tipo de indeterminación. Esta indeterminación era del estilo, observá, cuando x tiende a infinito, x tiende a infinito, y el seno de c, en realidad esto nos tiende a cero, el seno de 0 tiende a cero, y tenemos una indeterminación del tipo infinito por cero. ¿Por qué esto es una indeterminación del límite? ¿Recordás? no, profe. Porque si vos considerás en el producto el infinito, el factor que tiende al infinito, ese producto tendería al infinito. Si vos considerás el factor que tiende a cero, ese producto tendería a cero. La indeterminación viene dada de admitir dos posibles resultados. Si considerás un factor, te tiende al infinito; si considerás el otro factor, te tiende al cero, ¿correcto? Sí, profe. Por eso se indetermina. ¿Qué se hace en estos casos? Se trata de llevar a una indeterminación del tipo infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Hay una que ninguna de las dos van a estar mal, pero hay una que no te va a llevar a nada. Hay una que no te va a llevar a nada y que va a hacer que el ejercicio se complique cada vez más. Hay otra que va a resultar y vas a poder resolverlo. ¿Está bien? Vamos a hacer el primero, ¿te parece? Sí, profe. Este es ejercicio 1. Y este es ejercicio 2. A ver si lo tengo copiado. El ejercicio 3 es el primero. Ejercicio 3. Bueno. Tenés esto así. Esto tiende a infinito, esto tiende a cero. Tenés una indeterminación del tipo infinito por cero. Hay que tratar de lograr una indeterminación del tipo infinito sobre infinito o 0 sobre 0. ¿Cuál te parece que podemos aplicar? Vos decime, sugerime una. La que vos Por quieras, lo que vi el video, se podía usar las dos. Una que decía f sobre 1 Se podría usar y las dos. Hay una sobre que te g va a de x. resultar, que te va a complicar el ejercicio. ¿Cuál vos querés usar ahora? Cualquiera, profe. Cualquiera de las dos. Bueno, decime cómo haríamos, a ver. Tenemos que hacer f, que sería x, Sí. lo tenemos que dividir por 1 y a ese 1 lo tenemos que dividir por g, que sería seno de 2x. A ver, o sea, una la tendrías que llevar al denominador multiplicando por -1 abajo. ¿Está bien? Sí. O llevándole a 1 sobre. ¿Cuál de las dos quisieras hacer eso? ¿La del seno o la de la x? ¿Y no sería más fácil poner la x abajo? Bueno, entonces ponemos la x abajo. Espera que quiero hacer algo ahí. Ahí está. Bueno, entonces ponemos la x abajo, me decís. Sí. Entonces esta x no está más acá. Y abajo tenemos x a la -1, ¿correcto? ¿Está bien? Sí. Ahora x a la -1 es lo mismo que 1 sobre x. Si no, voy a poner 1 sobre x y después para el momento de derivar voy a poner x a la -1. ¿Está bien? Cuando x tiende a infinito, arriba me tiende a 0, abajo me tiende 1 sobre algo que tiende a infinito, tiende a 0. ¿Tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0? Sí.
0. Y acá abajo 0. ¿Está bien? Entonces aplicamos la regla del hospital. Y nos queda la derivada del numerador y la derivada del denominador. ¿Cómo queda la derivada del numerador? Esto voy a poner 2 por x a la menos 1, ¿correcto? Para que sea más fácil de derivar. ¿Cómo queda la derivada del numerador? Profe, ¿ahí se le hace coseno de x o no? Coseno de 2 por x a la menos 1 por la derivada de lo que está dentro de 2 por x a la menos 1, que es menos 2 por x a la menos 2, ¿correcto? Sí. Por, vamos a poner un paréntesis, o si no pongo el menos acá afuera, menos 2 por x a la menos 2. Y la derivada de abajo, que esto es x a la menos 1, es menos x a la menos 2, ¿correcto? Sí. Observa que esto es como una casualidad por lo que teníamos acá. Este se puede simplificar con este de acá, ¿lo ves? Este menos, Sí. con este de acá, con este de acá. ¿Está bien? Sí. Y entonces nos quedó eso, ¿correcto? Cuando x tiende a infinito, Sí. esto nos tiende a 0, el coseno de 0 nos da 1, por 2 nos da 2, ¿correcto? Sí. Bueno, vamos a mirar la otra resolución, que es utilizándolo al revés, que esté abajo, ¿sí? El seno de 2 sobre x elevado a la menos 1. No lo hago porque ya lo tenemos hecho de acá. Arriba nos da 1 y abajo derivo. Primero regla de una función potencia, por eso bajo el menos 1 y me queda seno de 2 sobre x a la menos 2 por la derivada de lo que tenemos acá adentro. Lo voy a hacer con el lapicito. La derivada de esto que tenemos acá adentro, que es esta. Es el coseno de 2 sobre x por la derivada de 2 sobre x, que es menos 2x al cuadrado. Me estoy olvidando un menos acá, y de este menos este se me hace más, que acá no lo tengo. Lo habré hecho mental y después me habré olvidado de cambiar. ¿Ves que hay un menos acá, que con este menos se me va? Este ¿Con cuál menos no va. menos se va, profe? Vos tenías este menos de que bajaba este menos 1 acá, menos 1 acá. Y acá hay otro menos, que lo habré dicho oral y no lo cambié. Acá hay otro menos de cuando haces la derivada de 2 sobre x, que es menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Correcto? Sí. ¿Entendés de dónde viene el menos 2? No viene del menos, no viene de ahí, viene de la derivada del... Espera, porque acá no tengo por qué simplificar este menos. Hay algo que no me gusta acá. Déjame ver. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada de esto, me está faltando el menos de acá. Espera que lo vamos a agregar. Acá adentro me está faltando un menos. Lo voy a poner con un paréntesis. Me está faltando un menos de cuando derivo esto de acá. Lo habré dicho oral, porque ves que abajo no lo puse y me habré olvidado de quitarlo. Me está faltando un menos de acá, que con este menos se me va. ¿Está bien? Cuando yo derivo esta parte, te estoy hablando,
Cuando yo derivo esa parte, 2 sobre x, cuando yo lo quiero derivar, esto es 2 por x a la menos 1. Cuando lo derivo, me queda este menos 1 baja, me queda menos 2 por x a la menos 2. Entonces me queda menos 2 sobre x al cuadrado. Y me faltó este menos, que no lo puse, ¿ves? Pero que con este menos se me va y acá no aparece el negativo. Lo habré dicho oral y me habré olvidado de cambiarlo, ¿está bien? Sí, profe. Una vez que haces eso, esto pasa a estar arriba, porque observa que tiene exponentes negativos, significa que esto está arriba al cuadrado, y se me van a simplificar. ¿Qué cosas se me van a simplificar? Porque acá... no se me simplifica nada. Cuando yo llego a esta instancia, ahí está, ahí entendí, porque lo hice así. Cuando yo llego a esta instancia y quiero resolver este límite, observa que este límite es más complejo que el que tenías antes. ¿Te diste cuenta? Mirá lo que quedó. Quedó 1 sobre todo esto. Sí, Todo esto es complicado de resolver, pasaría a estar arriba, esto quedaría abajo. Entonces, esta no es la mejor opción. La opción correcta es la que utilizamos nosotros al inicio. ¿Está bien? Esta la de acá. de 0 sobre 0. En realidad, esa es la que te vaya resultando con la práctica. Con la práctica vas a probar y algunas te vas a dar cuenta enseguida que te conviene dejar arriba y que te conviene dejar abajo. ¿Está bien? Esta es la Sí, mejor. profe. Esta es complicada porque acá no resolviste nada. Complicaste el ejercicio. ¿Está bien? ¿Te das cuenta que Sí. se complicó el ejercicio? Sí, se complicó. Muy bien. Esto lo vamos a poner acá como otra opción. Y vamos a aplicar esto. Y acá vamos a poner esta opción. Complica el límite en vez de simplificarla. ¿Está bien? Entonces esta no es la opción correcta. No es la mejor opción. ¿Está claro? Sí. Bueno. Vamos a mirar algo más. Acá tenés, estos son todos iguales, tenés cuando x tiende a 2, este cociente tiende a infinito, este cociente tiende a infinito, y te queda infinito menos infinito, que es otra de las indeterminaciones del límite que vimos antes, ¿correcto? Sí. Infinito menos infinito. Si vos tenés de esa manera está expresado el límite, no puedes aplicar el hospital. Tenés que operar de manera tal que te quede un cociente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos con el ejercicio 4. Hacemos 1 del 4 y paramos ahí. Había llegado hasta acá, ¿no? Los vi en los videos. No, está bien. Ejercicio 4. A ver si lo tengo acá. Está hecho el B acá. Vamos a hacer este B, ¿sí? Que ya lo tengo copiado de ahí, si no podríamos hacer el A. Ya estaba Sí. copiado este. Cuando x tiende a 0, observa que me queda e a la 0 que es 1, menos 1, 0. 1 sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito. El seno de 0 es 0, 1 sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito. Te quedó infinito menos infinito. ¿Y por qué es indeterminación del límite? Porque infinito menos infinito te podría dar un número, infinito menos infinito te podría tender al infinito o al menos infinito. Eso va a depender, porque si tienen el mismo grado de infinitésimo, estos dos, te va a tender a un número. Si este es mucho más grande, sería que este te va a tender a infinito, ¿sí? Si este resulta ser mucho más grande que este, te va a tender a menos infinito, ¿correcto? Por eso es indeterminación del límite.